Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en su programa Quien Resulta Responsable. Gracias a toda la gente que nos hace el honor de recibirnos en sus hogares y obviamente sintonizar a quien resulta responsable, porque para nosotros es importantísimo. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México, desde Cuernavaca, Morelos, buscando a quien resulte responsable. Bueno, pues tenemos en la línea al licenciado Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Licenciado, con el gusto de saludarle, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, el gusto es mío, a sus órdenes. El interés nacional es sobre lo que circuló en medios de comunicación, en redes sociales, en el sentido de que servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado aparecen grabados en un material que se convirtió en un fenómeno viral porque detienen a unos jóvenes, a unos adolescentes, a los que abofeteen, a los que golpean, a los que torturan, a los que con palabras altisonantes maltratan. En el mes de mayo. Y esto ocurrió en el mes de mayo, esto trasciende y entonces pareciera que o la justicia ni es pronta ni es expedita o el tema tardó o alguien lo quiso guardar. ¿Qué nos puede comentar al respecto, señor visitador? Bien, sí, efectivamente el día de ayer se dieron a conocer en diferentes medios este video y ayer mismo abrimos nosotros, por lo que corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de oficio se abrió una queja para investigar la posible violación a los derechos de estos dos jóvenes, tanto por el trato digno, por la legalidad y seguridad jurídica, en este caso al debido proceso. Aparentemente no está asistido de ningún abogado o representación y desde luego violación al interés superior de la niñez, porque parece que es evidente que son menores de edad, aunado al derecho humano, a la integridad personal en su modalidad de probable tortura. ¿De probable? Digo, porque vamos, el video lo que nos muestra, porque de acuerdo a la ley, señor visitador, vamos, ninguna confesión, ni ningún interrogatorio puede estar sujeto a golpes, ni a presiones psicológicas, ni intimidaciones, y aquí lo que vemos son golpes, sí, intimidación, lo que, de acuerdo a la ley, eso se llama tortura. Es correcto su observación, solamente que necesitamos documentarlo no solo con el video. Ah, caray, entonces si tenemos, el video hoy por hoy es una prueba plena. Anteriormente, con el sistema anterior, pues obviamente no es una prueba plena, pero si nos vamos realmente a lo que es el primero constitucional, queda muy claro, sí, y si nos vamos también, obviamente nadie puede ser molestado ni en sus bienes ni en su persona, de acuerdo al 14 constitucional, pues obviamente aquí están siendo molestados, vejados, golpeados, torturados, siendo menores de edad. ¿Y por qué, si esto sucedió en el mes de mayo, por qué hasta el día de ayer? Porque de acuerdo a la información que nosotros tenemos, en el mes de mayo se inició, ustedes abrieron supuestamente esta queja, de acuerdo a la información que nosotros recibimos, y usted nos dice que el día de ayer fue cuando lo iniciaron ustedes. No es así, me explico. A ver. Estos hechos, en lo que llevamos ya investigados de ayer a hoy, sí, sucedieron efectivamente en el mes de mayo, pero se tuvieron conocimiento hasta el día de ayer, que alguien le filtró el video a un medio de comunicación, lo dio a conocer. Nosotros hablamos ayer presentando la queja. Sí, nosotros mismos ayer en la mañana abrimos la queja, esto se abrió muy temprano. Sí, de manera oficiosa ustedes inician la queja. Es. A las 8 de la mañana ya estábamos nosotros de oficio abriendo la queja porque en los noticieros de la noche anterior y de ese día por la mañana ya estaba circulando el video
inmediatamente Comunicación Social, de ahí de la comisión, nos hizo llegar la nota, se abrió la queja de oficio y empezamos a hacer las investigaciones. Estos hechos, por su naturaleza, pues no se dan frente al público. Lo que dio la noticia fue precisamente la circulación del video. Y le decía que se abre por probables hechos porque necesitamos primero tomar la declaración de los muchachos, necesitamos también la investigación de los procedimientos administrativos que ya se abrieron y también criminales. Decirle que paralelamente, además de la investigación de la queja por violación a derechos humanos, hay una averiguación previa por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y los que resulten, entre ellos puede ser tortura, y también el procedimiento administrativo por la responsabilidad de los servidores públicos. ¿Cuándo fueron presentadas estas denuncias, señor? La penal y la administrativa, ¿cuándo fueron presentadas y por quién? Se abrieron al mismo tiempo las 3 de oficio. Las 3, el día de ayer. El día de ayer. Casi 5 meses después de los hechos. No le escucho, perdón. Casi 5 meses después de los hechos y solamente por el fenómeno del video que se hace público. De otra forma, como usted dice, es en el ámbito de lo privado, nadie se había presentado a presentar la queja. Sí, así es. Y ustedes oficiosamente abren esos 3 procedimientos, administrativo, sí, penal y la queja de oficio en esa comisión estatal. Así es. De hecho, en este mismo momento, compañeros de la visitaduría que yo encabezo, están entrevistando a estas personas y a sus familiares. Estos muchachos salieron el mismo día que fueron detenidos y puestos a disposición de un juez para menores de edad, de un juez para adolescentes, salieron en libertad, no están detenidos. Sí, sabemos que no están detenidos. Y acudimos pues a su domicilio una vez que tuvimos ya la información relacionada con el domicilio de ellos, y hoy por la tarde, además de las investigaciones que se hicieron en el lugar donde sucedieron los hechos, se está también acudiendo al domicilio de ellos con el ánimo de tomarles la declaración directa, a fin de que no sea solo el video el que sustente estas evidencias, ¿verdad? ¿Y qué dice la Procuraduría del Estado? Digo, sabemos que sacó un comunicado de prensa, general, pero sabemos que es un comunicado de prensa, ¿no? Y Procuraduría de Justicia. Le insisto, ayer mismo se abrió una averiguación previa en contra de estos servidores públicos y también el procedimiento administrativo sancionatorio, que también ya va muy avanzado. ¿Cuántos servidores públicos están involucrados? Hasta ahorita tenemos detectadas directamente a 3 personas, pero hay otras que por omisión también les puede resultar responsabilidad y es lo que estamos investigando. ¿Son elementos de la Policía Judicial? ¿Son agentes del Ministerio Público, agentes o fiscales? Son policías investigadores, son secretarios de agencia del Ministerio Público y es un agente del Ministerio Público. Qué lamentable, qué vergüenza. Y luego, la gente, y nos quejamos, se quejan las autoridades que porque no hay confianza en ellas. Pero ¿cómo vamos a tener confianza? Digo, al final de cuentas, yo creo que ellos no son la autoridad competente para determinar si la persona es responsable o no. Y menos que la autoridad esté deteniendo gente y la golpee para, obviamente, sacar la confesión a base de la tortura. O para corregir ¿cuál es el fin? No es la forma de trabajar. Precisamente se está haciendo esta investigación para tenerla bien integrada y proceder a las sanciones que conforme a la ley aquí en Jalisco están establecidas. Le agradecemos mucho, primer visitador. Estamos a sus órdenes y un gusto saludarlos. Igualmente, saludos a todo Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. A ver, varias cosas. Carlos. Es muy interesante, fíjate. Sí, claro. Fíjate las cosas. Y esta fue la puntilla que le pusiste, o sea, le pusiste la camita. Fíjate nada más lo que aquellos puede uno, estados que aquí están pensando en su Fiscalía General. Que bueno, tiene varias lecturas. No es lo mismo que se incremente el número de denuncias a que se incremente el número de casos de violaciones a derechos humanos. Son cosas distintas. Sí, por ejemplo, puede haber 100 casos, sí, claro, y la gente nada más denunció en 30 ocasiones por falta de credibilidad, como aquí ha ocurrido con Lucero Ivonne Benítez Villaseñor. Pero ocurrieron. Dice, aquí aumentó el número de denuncias porque la gente está viendo que este fiscal sí está actuando, que no es lo mismo que haya más casos. No es lo mismo.
que 40. No es de lo mismo. Tortura. Nada más de tortura, Carlos. Y primer lugar, a nivel estatal, en Jalisco. En Jalisco. Yo creo que esto tortura. meritaba que el señor presidente de la comisión pues tomara la llamada, vamos a ver si es posible, pero qué ilustrativo, ¿no? Esta charla Y también hay que hablar estado. con el fiscal general. Ahora ¿no? hay que buscar al fiscal de justicia producción a ver si Eliseo Almaguer nos toma la llamada, ¿no? Sí, porque es interesante y qué lamentable, y volvemos a lo mismo. O sea, mientras que nosotros no le pongamos un alto a la autoridad para que no permitamos ese abuso, Sí. y presentemos la denuncia. Y yo como coincido corresponde. contigo. A ver, espéreme, ¿cómo que presunta tortura? Yo entiendo que tienen que certificarse las lesiones, la declaración de las víctimas, pero la tortura incluso se certifica porque son servidores públicos Claro. del Estado. Claro, y es ¿no? un delito grave. Entonces, es grave, y si no es por el video, impunidad total. Por eso. Ese es Bienvenidos a las redes sociales. Ese en es el ese problema. sentido, ¿no? Vamos a corte. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Le damos la bienvenida a la licenciada Teresa Otelo de la FUPAVI, organización que lucha contra el flagelo de abuso y maltrato a la infancia, creando modelos de intervención para su prevención y atención integral. La Fundación ha logrado sustanciales aportaciones en la investigación del fenómeno de la violencia, sustentada en 17 años de trabajo de campo. De María Teresa analizando los casos de maltrato extremo de la víctima, agresor y familia, así como los factores de riesgo asociados. Es un tema, auditorio, que se los comentamos, muy triste. Digo, ahorita viendo algún asunto que nos estás platicando, Tere, de lo que sucedió apenas hace unos días en San Luis Potosí. Ay, Federico, Bienvenida, que buenas noches. al contrario, Carlos, Federico, como siempre, gracias por la invitación a este programa. Desde luego para tu audiencia un saludo muy cariñoso y una disculpa porque el abordar el tema de maltrato infantil es un tema que a la gente, que nadie quiere saber de él porque es aterrador escucharlo. No queremos ver más allá de lo que existe, ¿no? Existe el fenómeno de la negación. No nos cuesta trabajo creer que los padres puedan ser capaces de cosas tan aterradoras, ¿no? De poder martirizar a los hijos como lo hacen. Pero la verdad es que todos los días son notas y notas y notas y notas alusivas a muertes. El caso es peor que el anterior. Y uno cree que ya vio lo peor. Que ya terminaste de Ajá, oír. sí. Y sin embargo viene algo peor y algo peor. Bueno, lo que estás comentando de San Luis Potosí, la nota. Unos padres están, y esto ocurrió la semana pasada, el jueves. El jueves. Estaban en proceso de divorcio y para evitar problemas con la patria potestad de los hijos, porque había muchos problemas, los abuelos incluso estaban peleando la guardia y custodia de los menores. Entonces, hombre, los padres deciden que para evitarse ese problema lo más fácil era matar a las 3 hijas. Matar a sus 3 hijas. Entonces llega el papá a la casa, ya lo habían decidido ellos dos, van por las hijas porque estaba la custodia temporalmente bajo los abuelos. Y entonces recoge la mamá a los niños y los abuelos se resistían. Yo creo que presentían lo que iba a ocurrir, se resistían a darle a los hijos. Y finalmente se los deja, llegan y le dice a la niña, ve con tu papá porque te habla. Mayor, ¿no? A la niña mayor, una niña de 7 años, ¿no? Llega, se oían gritos en la recámara, no papá, por favor, no, la viola, la golpea y luego la sumerge al parecer en una especie de cisterna, la mata y la misma suerte iban a correr las otras 2, finalmente deciden, ¿verdad?, bondadosamente perdonarle la vida a la menor y sobreviven las otras 2 chiquitas. Afortunadamente ya son detenidos ambos padres. Pero notas como esa es de todos los días.
Hoy volvió a salir una nota en Monterrey, una mujer que por vengarse del esposo o porque se estaba divorciando o la dejó, solo Dios los motivos internos, ¿no? Agrede a los hijos y mata a su bebé, ¿no? Y trata de suicidarse. Trata de suicidarse, pero creo no que lo el logra. suicidio ha de haber sido un arañito, ¿no? Como siempre, pero al final del día lo que siempre ocurre, los niños llevan la peor parte en la violencia familiar. Tere, a mí auditorio, me deja completamente sin palabras. Así es. El poder llegar a esos extremos cuando los hijos es lo que más amamos, cuando le damos gracias a Dios por tenerlos. Cuando das la vida por ellos. Totalmente, Carlos. Digo, y no puede ser, ¿dónde estamos como sociedad? ¿En qué estamos atravesando para que las autoridades estén cegadas al ver lo que está pasando? Qué bueno que haya una alerta de género en diferentes estados de la República y alerta de género sobre la violencia familiar, sobre la violencia contra los menores. Hay alerta Amber cuando se pierde, pero no un foco cuando alguien es golpeado, cuando es Carlos, victimizado. Es impresionante, es impresionante. Sí. La vez pasada lo platicó Tere, precisamente la violencia infantil. Pero lo más lamentable es que está el derecho de los niños, está la ley contra los niños, no dieron un peso para que esta ley se echara a andar. Así es. No hay un peso, no hay no hay voluntad. No hay voluntad. Entonces, digo, ¿hasta dónde? ¿Qué se tiene que hacer? Digo, realmente tener antes de que se embarace la mujer, tener que tomar cursos para ver si es apta para tener un hijo o no. Digo, claro. no sé. Digo, vamos, yo creo que alguien no puede determinar lo que hagas sobre tu persona y lo que decidas, pero al final de cuentas, imagínate qué sangre fría. O sea, hasta dónde llega el coraje. Digo, el hecho que, no, hombre o mujer no se lleven, pues una cosa somos nosotros y otra cosa son los hijos. Yo siempre he dicho que los hijos es un corazón, y cuando los papás se separan, pues ese corazón tiene un desprendimiento, y tenemos que tener la capacidad emocional, sentimental, de saber amar, y ese corazón tiene que seguir intacto. Una cosa es la relación entre la pareja y otra es entre los hijos. Uno como padre tiene varios niveles y grados, ¿no? Cuando corriges a un hijo, le llamas la atención, llegas a una nalgada, erróneamente o positivamente, lo que sea, tú no tienes una cruda moral. Claro. Uno dice, no fui capaz de transmitirle le duele una más a enseñanza, uno. me duele. Ahora imagínate que un padre priva de la vida a su hijo. Ahora imagínate que los dos progenitores estén de común acuerdo para que no haya bronca entre nosotros. ¿Qué te parece si... A ver, mejor nos matamos? Qué barbaridad. Mira, quiero hacer dos comentarios. ¿Ese fenómeno de dónde viene, Tere? ¿Cuál fenómeno? Ese de que los dos padres se pongan de acuerdo para matar a sus hijos. O sea, de entrada, igual que estar desequilibrados. De entrada se llama alienación parental, que es un delito ahora muy grave y muy común dentro del maltrato infantil. Y significa que cuando una pareja está en proceso de separación o de divorcio, entonces una de las partes empieza a utilizar a los hijos para voltearle a los padres. Pero es que te voy a decir una cosa importante. Vamos, aquí es cuando uno de los dos, pero aquí se están poniendo de acuerdo. Aquí los dos se están poniendo de acuerdo. Para evitar ese problema, matamos a los niños. Ya, cada quien nos divorciamos y cada quien por su lado, porque están locos. Sí, por supuesto. Dementes. Hay una insanidad mental absoluta en esos crisis de padres. Valores, pero Carlos, pero de todo. Brutal, o sea, ni brutal. valores, ni conciencia, ni moral. Sentido común. Nada, Carlos. Nada. Bueno, pero yo quisiera... O sea, decirles animales es ofender a los animales. Sí, te lo juro. Sí. Al que tú me pongas, Digo, no es posible. Yo quisiera que llegáramos al punto determinante y decir, señores legisladores, políticos, secretarios de salud, de educación, Sedesol, etcétera. No podemos cerrar los ojos ante tanta crueldad, ante lo que está ocurriendo con los niños. Mira, yo quiero llegar a este punto. Ahora que tú mencionaste lo de la ley, hay un problema muy grave con la ley. La ley es meramente enunciativa,
no es declarativa. Claro. La y ley, aparte le hicieron modificaciones. sí, pero independientemente de eso es omisa cuando llega al maltrato infantil. No quisieron ahondar en el tema, entonces es una ley totalmente omisa, ¿no? Pero cerrar los ojos y seguir diciendo, ya existe una ley, sí, ¿y qué? Yo te puedo contratar a ti como arquitecto y decirte, constrúyeme el castillo de Versalles. Y cuando me digas, sí, tu castillo de Versalles te va a salir en tanto. Y yo te digo, ay, no, espérate tantito. Tú a ver cómo le haces, pero constrúyeme este palacio. Es lo mismo que está ocurriendo. En el país no existe un organismo rector, me he cansado de decirlo, aunque voy a hacer aquí un paréntesis. Y debo felicitar, porque así como me quejo de las autoridades mañana, tarde y noche, también al César lo que es del César. Así es. Ahora, en derechos humanos, el ombudsman de veras ha asumido su papel. Yo van 2 veces que mando algunas quejas, es más, notas de periódico que retuiteo y demás, y se comunican directamente a la Fundación de Derechos Humanos para retomar el caso y darle seguimiento de una manera tan acuciosa que de veras es sorprendente, y te lo digo sorprendente porque no es primero. Yo tengo 17 años de estar en esta lucha, que yo me dirijo a derechos humanos y oídos sordos, porque generalmente derechos humanos era sabidísimo, que ayuda, etcétera, a delincuentes, a las mujeres, etcétera. Pero nunca derechos humanos había asumido el luchar por la infancia. Y ahora sí lo están haciendo. El problema de todo esto es que, al final de cuentas, con derechos humanos, sin derechos humanos, las cosas siguen igual. O sea, lo único es que se atienda la queja y no pasa absolutamente nada y sigue todo igual. Qué bueno. Digo, para eso, y gana bastante bien la Comisión de Derechos Humanos, gana con casi lo mismo que un magistrado, ¿sí?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene un muy buen salario. Entonces es lo menos que puede hacer. Aquí el problema no es de derechos humanos. Aquí el problema es, como comentabas tú en un principio, no hay una cabeza a nivel nacional, ¿sí?, que se encargue de velar por los intereses de los niños. Hay procuradurías de defensa del menor en algunos estados. Pero cuando llega el niño ya lastimado, es decir, ¿cuándo es cuando interviene el DIF? ¿Qué hay de prevención? ¿Cuándo es cuando interviene la procuraduría, el DIF? Cuando al niño ya lo mataron, cuando al niño ya lo flagelaron, entonces ahí interviene. Pero los niños, cuando hay muchas evidencias que empiezan a mostrar que ese niño es un niño vulnerable, que ese niño lo van a maltratar, es decir, intervienen muchos factores de riesgo, ¿no? Y un factor de riesgo se debe Pero ¿cómo entrar, por ejemplo, en el entorno familiar, que es donde se dan esos casos? Claro. Uno lo detecta y hay signos de un niño maltratado en la escuela, en su entorno retraído en la comunidad, en su colonia, pero hay cosas que quedan demasiado en el ámbito privado, como cuando hay abuso sexual, por vergüenza, por tabú. ¿Cómo detectar eso? Y aún detectándolo hay gente que por miedo o por vergüenza a su vez no lo denuncia. Fíjate que hay un factor de complicidad muy grave con la infancia, aunado a la enorme fragilidad de las pequeñas víctimas, ¿no? Estás hablando de bebés, de niños de 3 años. Tú sabes que el 67% de los niños maltratados tienen de 0 a 3 años de edad. O sea, estamos hablando de una cifra. No son capaces de expresar. Carlos, el otro día salió una nota de una muchacha que estuvo violando a un niño de 3 meses. Sí. Los hermanos mataron a unos niños. Esa nota también salió hace un par de semanas. Jugaban a ser sicarios. Jugando a ser sicarios, ¿no? Lo que le caía mal. Sí, pero aquí el problema es que de nada sirve que exista una Procuraduría de Defensa del Menor cuando no hay una ley realmente que se aplique como se tiene que aplicar para el maltrato infantil. Así es. Sí, ¿por qué tienes que esperarte hasta que haya un homicidio? Así es. ¿Por qué esperarnos? Exacto, ¿por qué ese nivel? Así es Carlos, extremo. Sí, pero... Porque no se detectó a tiempo, porque no se denunció. Por eso, a ver, Carlos,
Tú independientemente, aparte de todo, Carlos, tú como maestro, yo siempre he dicho que, digo, los maestros no pueden ser psicólogos, que tiene que haber todas las escuelas federales y particulares, Sí. tienen que tener su departamento De asistencia educativa, Educativa. con una trabajadora social, y un psicólogo, ajá, pero no haciendo... y un pedagogo sí, que es asesor Carlos. técnico pedagógico. Sí. Ese es el esquema natural. A ver, Sí. vamos a un corte. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Ya tenemos en la línea a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Senadora, con el gusto de saludarle, buenas noches y gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches, a sus órdenes, gusto en saludarles. Pues senadora, mire, el día de ayer, hicimos aquí, estuvimos platicando en el programa, donde era importante que la Procuraduría General de la República trayera la situación de Sonora, porque vemos, pues yo creo que ya falta de interés por parte del gobernador, de su procurador, de todo su gabinete realmente a generar un esclarecimiento de los hechos, y más que nada que hay gente involucrada dentro de pues obviamente dentro del gobierno de Sonora. Y también estamos comentando y nos gustaría nosotros solicitarle a usted para un punto de acuerdo una modificación en la ley en la cual por un mandato ya todos los niños de nacimiento se les extraiga su ADN y ese ADN sea sirva para identificarlos en su cartilla de vacunación, en pasaporte, en escuela, en todo, y de esa manera se va a evitar mucho la situación del robo de niños, y yo creo que es algo a lo que tenemos que apostar a la tecnología, y yo creo que es algo que se tiene que hacer por los niños de México. Sí, bueno, ese es un tema sin duda interesante que habría que analizar si es plausible o no, porque hacer pruebas del ADN, ¿quién las va a pagar? ¿Las va a pagar la familia? Bueno, tenemos ahí un problema que va a denotar el una gobierno. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? hay muchas cosas que son superfluas, que yo creo que es importante que el gobierno le apueste a ello para cuidar a los menores, ¿no? Sí, usted, bueno, y eso sí, eso va a ser a costa del erario público. Me parece que habría que ver qué condiciones reales, objetivas hay para que el gobierno pueda hacer esa prueba. Mire, yo conozco algún avance cuando empezaron a crearse los primeros laboratorios de ADN, y era algo verdaderamente inusual, como una gran hazaña que hubiera un laboratorio de ADN, y entonces lo festejaban un solo pequeño laboratorio como un gran avance, tomando en consideración los costos, ¿sí? Hoy tenemos un problema en el país en el caso de las personas desaparecidas, que no logramos tener una unificación que garantice, por ejemplo, los datos de ADN que tienen de perfiles genéticos que tienen que prevalecer para que podamos encontrar a las personas desaparecidas. No es un tema menor, a eso me refiero, no que no simpatice con él, sino más bien me parece que es importante inscribir lo que ustedes proponen desde el punto de vista de lo que es posible y lo que no es posible, no lo que quisiéramos o lo que pensamos que se debiese hacer a partir de lo que nosotros simpatizamos. Me parece que el problema de fondo, incluso si me permite decirlo a usted y a esa audiencia, no es ese, sino que las autoridades que están encargadas de preservar, de garantizar, de atender, de proteger los derechos de la niñez, como son todos los ámbitos que están inscritos en los sistemas del DIF, sea en el ámbito local o municipal o nacional, pues no estén cumpliendo con su responsabilidad. Eso es cierto. Ese es el problema de fondo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no hubo vigilancia, que no hubo... aquí estamos inscritos en un problema que desde mi punto de vista va más allá de estos dos funcionarios que han sido públicamente conocidos como los que desde sus espacios empezaron a hacer toda esta componenda para presionar y quitar a los bebés, a las mujeres que llegaban en cierta situación de vulnerabilidad, obviamente mujeres solas, mujeres desprotegidas, mujeres
evidentemente en una situación de gran vulnerabilidad por pobreza o por lo que usted quiera. El prejuicio de que si eran drogadictas o no me parece que es secundario. Sí. El problema es la gran vulnerabilidad por ser personas que llegaban solas. Esa es la situación. Jóvenes solas, sin pareja y en una situación de extrema pobreza que las ponía en una situación de vulnerabilidad, y estos tipejos lo que hicieron fue aprovecharse de eso. Ahora, yo no creo, y eso nos lo tienen que decir las autoridades en la investigación, que hayan sido solamente 2 funcionarios. Estamos totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. También se habla de un médico que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social que vendía en 15,000 pesos las constancias de alumbramiento. Así es, por ejemplo, tú llegas y registras a un bebé a un registro civil, tienes que llegar con la constancia del hospital, es decir, no, cada vez es más complicado que yo llego con un bebé y llego y digo, oiga, es mi hijo, a ver, debo llevar constancias para asegurar que efectivamente ese niño o niña fue producto de un alumbramiento en dónde, sí. ¿no? Sí. Entonces, tenemos todos los indicios de que no son solamente estos 2 señores, y si son más de 2, entonces estamos frente a un asunto de delincuencia organizada. Es lo que comentó Carlos, lo comentó Carlos hace un momento. Lo comentó Carlos hace un momento, precisamente de delincuencia organizada. Digo, porque eso es trata, ayer lo hablamos con María Ampudia. Digo, me extraña que el procurador no conozca el código, no conozca la ley y que diga que no se trata de trata, ¿no? Y aparte dice que, bueno, no se van a sancionar a los padres que compraron a los bebés, que porque no es delito, que no ir por ellos. Entonces, ¿qué estamos mostrando? ¿Que hay impunidad en nuestro país? ¿O de qué se trata? ¿Vivir en un estado de derecho? Claro, pero además es muy grave porque son agentes del Estado, son personal gubernamental que están en funciones de autoridad en una instancia que no puede, sin lugar a dudas, pasar como si nada hubiera pasado. Así es. O sea, ¿no? Es decir, los reclamos de estas personas, de estas mujeres, ya conocemos algunos públicamente donde dicen, a ver, yo tuve que dejar a mi bebé y regresé, me fui a trabajar como jornalera. Es decir, estás hablando de personas muy pobres y luego después me amenazan que no digan nada, que porque si no me van a quitar a mi otra niña. Es decir, estamos frente a una situación realmente no solamente vergonzosa, sino estamos frente a una comisión de delito clara y precisa que tiene que comprobar la autoridad. Totalmente. Y en ese sentido, me parece que es importante el punto de acuerdo que hoy se aprobó para que la PGR atraiga el caso, porque se trata de un asunto de delincuencia organizada y de un asunto federal, y entonces se vaya a fondo. Allí y en otros lugares, no es el primer caso. Yo recuerdo hace algunos años, en Guanajuato pasó lo mismo, por cierto, bajo la conducción del gobierno del PAN, y en Jalisco fue un escándalo del DIF estatal, que también funcionarias del DIF estatal simplemente presionaban, quitaban a los niños, a los bebés pobres, de las mujeres, familias pobres. Y los vendían, así es, efectivamente. Se los daban a familias ricas, o sea, pero perdón, es decir, no es un asunto fábrica de bebés como si fueran al supermercado y compran, ¿no? Y yo creo que eso no es así. Un catálogo. Eso no es así. Y eso es un delito y es la trata. Entonces, digo, la ley está muy clara. Digo, aquí el problema es que en este ínter, en lo que decide PGR a traer el asunto, pues el gobierno de Sonora, su procurador, pues están haciendo lo que quieran con las investigaciones porque lamentablemente las están manipulando, porque nosotros tenemos conocimiento que hay aproximadamente 6 o 7 funcionarios más involucrados y de hecho nada más hablan de 2 mismos que se les fueron, que es ya ficha roja, que están siendo buscados. Perdón, eso fue la complacencia por parte de la autoridad y también la autoridad es omisa y la omisión de un servidor público también es un delito. Claro que sí, y luego las familias que compran, pues claro que ahí hay una corruptela. Claro. Yo no voy a andar comprando un bebé en una situación totalmente irregular. Y el Procurador de Justicia de Sonora dice, nos vamos a desistir en contra de los padres sustitutos que pagaron, incluso algunos en dólares, por comprar un ser humano. Hágame usted favor, senadora. No, eso no puede ser, eso es inadmisible. Completamente inadmisible, pero el problema es que lo está permitiendo, lo está manejando así el procurador y su gobernador, lo está permitiendo, que eso es lo peor. Claro, lo está permitiendo porque el DIF estatal, además, la presidenta honorífica es la esposa del gobernador. Claro. Así es. ¿No? Ese es otro asunto pernicioso.
que las esposas de los funcionarios o los esposos, que es en muchísimo menor grado, tengan, que no son electos, que están violando la ley, no pueden asumir un encargo porque no son servidores públicos, nepotismo, y entonces, pero siguen tomando injerencias en ese tipo de decisiones, sobre todo en los DIF. Así es. Esas cosas ya deberían pasar a la historia, y entonces quienes lleguen como funcionarios o funcionarios del DIF no tengan nada que ver con el cónyuge del funcionario principal en la presidencia municipal o en la gubernatura, sea hombre o sea mujer. Y cambiarle el nombre al DIF, porque eso no es un desarrollo integral y familiar. ¿Dónde es el desarrollo integral y de la familia? No está, no existe. Son gentes que están separados de sus padres. En este caso es deterioro integral de la familia, ¿no? Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, coincido, y me parece que lo que tenemos que buscar es que esta inconformidad pase más allá y no solamente sea coyuntural del momento, estos días, estas horas en que están los medios de comunicación, sino que entremos al fondo del problema. Eso es lo más importante. De derechos de la niñez. Sí. Hay un proceso de reforma de la ley contra trata de personas, que tenemos ahí una litis con la Cámara de Diputados, donde en esta reforma que hicimos en el Senado de la República, sin lugar a dudas, este tipo de situaciones son delitos. No se necesitan ni siquiera comprobar un medio comisivo. Se persiguen de oficio y la autoridad es un delito grave. A proceder. Y es un delito grave. Es un delito grave, sin lugar a dudas. Aquí hay delincuencia organizada. ¿Tendremos alguna información, senadora, cuándo decidirá la Procuradora General de la República, la licenciada Eli Gómez, la aceptación de la atracción de este asunto? Bueno, hoy se presentó este punto de acuerdo para que se atraiga el caso de Sonora por la PGR, entonces vamos a aplicarnos para resolver rápido el punto de acuerdo. Está en la comisión que yo presido y por supuesto hablaremos con la procuradora para que así como aprobamos el punto de acuerdo, ella tome medidas inmediatamente para que atraiga este caso que francamente nos parece simplemente es un botón de muestra de lo que hacen en muchos lugares del país, pero que al final de cuentas no nos percatamos de estos modus vivendi que hacen no solamente en los DIFs. Mire, hay organizaciones de estas que están en contra del aborto, en donde llaman a las chicas, sobre todo a las chicas pobres, de que no interrumpan su embarazo cuando no lo quieren, sino que se vayan, las atienden durante los 9 meses, pero luego que dan a luz, luego que paren, estos bebés los ponen y los venden. Pues senadora, pues nosotros estaremos muy al pendiente de la decisión que tome la Procuraduría General de la República en ese punto de acuerdo. Y le agradecemos a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, que nos haya tomado esta llamada. Y bueno, estaremos muy al pendiente, senadora, y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un saludo muy afectuoso a ustedes y a sus audiencias. Muchas gracias y gracias por el apoyo también y estamos en contacto. Gracias. Vamos a un corte, si nos permiten, y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Bueno, tenemos ya en la línea al Procurador General de Justicia de Sonora, al licenciado Carlos Alberto Navarro. Señor Procurador, con el gusto de saludarle, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico, buenas noches, Carlos, un placer platicar con ustedes. Igualmente, gracias, pues gracias por su tiempo y sobre todo gracias por tomarnos la llamada. Señor Procurador, pues ahora sí que creemos, hay muchas especulaciones con todo esto que ha sucedido de los niños, entonces nos gustaría que nos platicara cómo se fue dando esta situación de esta investigación para llegar a donde están ahorita, el que nos platicara de estas gentes que se encuentran involucradas en la trata, porque la venta de un menor pues es trata, los familiares, ¿cómo estuvo todo esto, señor Procurador? Todo empieza cuando recibo una denuncia anónima. Sí. Poco a poco fuimos integrando la averiguación previa, llamamos incluso en algún momento a los hoy señalados como los probables responsables, los cuales nos confesaron en parte la comisión de los delitos que hoy ustedes conocen. Sí. Continuamos integrando la averiguación previa respectiva y jalamos también a los padres y madres acogientes, es decir, a quienes les fueron puestos a disposición estos niños a cambio de la entrega de un dinero. Los que compraron a los niños, ¿no? ¿Perdón? Compraron a los menores. Sí, claro.
y que después los registraron como sus hijos biológicos ante el registro civil. Sí. Todos en su momento poco a poco nos fueron ayudando a entender qué era lo que había pasado. Hace poco ejercitamos acción penal en contra de las personas que vendieron a estos bebés, y se escucha odioso la palabra vender, pero es lo que sí, pasó. Claro, los vendieron. Los vendieron, es correcto. Y a los padres de familia y madres que estaban esperando adoptar y que dieron dinero a cambio de los niños. Y no solamente dieron dinero, se les entregaron los niños y les entregaron también avisos de nacimiento falsos. Así es, por parte de un médico del Seguro Social, ¿no? Estamos determinando la identidad de la persona que se los dio. Y con este aviso de nacimiento fueron al registro civil y registraron a las criaturas como propias. Así es como se maquinaron estos hechos. ¿De cuándo estamos hablando? ¿Cuándo fue este proceso, la denuncia anónima, que fue el primer contacto de información que ustedes tuvieron? Del 18 de marzo de este año. 18 de marzo del 2015. Previo a esto, ustedes no tenían ninguna información oficial o extraoficial de que hubiera una red de personas que traficaban con menores de edad en Sonora. Ninguna, es correcto. El 18 de marzo es cuando me entero personalmente de que aparentemente esto estaba sucediendo. Ahora, te tengo que decir también que cuando me enteré de esto, me sonó, Federico, Carlos, así como cuando te avisan que hay una amenaza de bomba. Sí. La tienes que investigar a fuerzas, no la puedes desestimar sí, así, totalmente. por la vía rápida. Así es. Pero tú estás pensando, otra vez nos están quitando tiempo, ¿no? Cuando me informaron de esta circunstancia, yo me sentí igualito. Dije, seguramente van a andar vendiendo chamacos, hombre, qué disparate, ¿no? Y resultó que resultó que estamos frente a una realidad aterradora, desgarradora, por categorizarla de manera prudente. No tenemos noticias, según lo que nos han dicho los mismos inculpados, que las madres biológicas recibieron dinero. No nos dicen eso. Pareciera que las madres biológicas lo único que quería era deshacerse de su criatura, según lo que nos dicen los inculpados. Pero independientemente también es un ilícito, cuando no se hace dentro de un marco jurídico. Eso no necesariamente es un delito, que una mamá abandone a su niño, y insisto, no necesariamente es un delito. Yo no sé si de plano estaba muy drogada la mamá, o yo no sé si de plano no tenía idea de lo que estaba haciendo. Yo no lo sé, no quiero calificar eso. Lo que te quiero decir es que no tengo noticia de que las madres biológicas hayan recibido parte del botín, por así decirlo. Sí, ese es otro tema. Hay muchas preguntas, señor procurador. A ver, vamos por partes. Entiendo el factor humano de no desapegar a los niños o bebés de los padres que ellos, entre comillas, llaman o reconocen como sus padres adoptivos. ¿De qué edades de niños estamos hablando? De 3 meses a 3 años. O sea, un niño de 3 meses todavía no reconoce que una persona pagó 80 o 50 mil o 120 mil pesos para ser su papá. No lo reconoce. Sí, señor. El niño de 3 años puede incluso sí llegar a tener ya cierta cercanía. ¿Cuánto tiempo pasaron estos niños en la casa de estas personas que pagaron por tenerlos como hijos? A eso me refiero, de 3 meses a 3 años. Algunos hasta 3 años. Sí, señor. Bueno, en 3 años me parece que es correcto que se cree un vínculo, pero por otro lado, una persona que usted mismo reconoce, que pagó dinero, que obtuvo documentación falsa, que buscó a un traficante de personas, por amor a un niño, porque es infértil, porque no pudo adoptar, porque tenía prisa, porque tiene los recursos, ¿no se considera una conducta punible y un mal ejemplo para los niños que por amor compró, entre comillas? Claro que sí, no tengo ninguna duda, y ustedes pueden ver mis manifestaciones al respecto cuando inició este asunto. Cuando inició este asunto yo tenía la certeza de que había que castigar a los padres que relajaron los criterios de adopción, por decirlo de manera muy prudente. Sí. Todas estas pero muy prudente, señor procurador. Por decirlo muy prudente. Pero muy decente, prudente, muy decente. Bueno, yo fui vaya, con mucho vigor enderecé hacia los padres y madres acogientes la responsabilidad de haber participado en actos claramente corruptores.
Sí. Para yo no tengo ninguna duda, es como cuando la gente va manejando y te agarran borracho y le das dinero al policía, tú sabes que estás participando en actos de corrupción. Claro, hecho, etcétera. Entonces, los ilícitos no hay están ninguna duda claros. de eso. Sí. Sin embargo, repito, la cosa se puso bien compleja, Federico y Carlos. Lo tengo que decir un poquito de desahogo, pero un poquito también para que los radioescuchas entiendan. Te están viendo a nivel nacional, o sea que no te preocupes, ¿no? Te están viendo a nivel nacional. Sí, claro, por supuesto. Mira, sí, escuchamos. tengo que poner en primer lugar el interés superior del niño. Sí. Una vez que las mamás biológicas no llegaron, dije, ah, caray, esto yo no lo esperaba. Yo creía que sí iban a levantar la mano las mamás biológicas. Yo pensé que sí iban a venir corriendo con nosotros a decir, sí, es cierto, yo soy una de esas mamás. A mí me torcieron el brazo para que yo entregara a mi niño. O a mí me engañaron para que yo entregara a mi niño. Y no han llegado todavía. Por eso quiero enfatizar lo mucho que nos empezó a preocupar la situación de los pequeñitos que estaban en un albergue. Esos niños, de veras, no saben cuánto lo reflexioné, cuánto lo consulté con la almohada. Esos niños no tienen ninguna culpa, cero, de las incapacidades o de las corrupciones de los que ya tenemos rato en este mundo. Esos niños son los últimos culpables. Ideamos entonces este mecanismo. Sí, cierto, no me deja tranquilo. Sí, cierto, parecieran, entre comillas, haberse salido con la suya estos papás. Contra eso, la base por bola no hay defensa, De facto, sin embargo, estos niños van a seguir teniendo la oportunidad de tener una vida plena, como es el derecho de todos los niños y niñas en este país. Y siempre van a tener, y este es un castigo muy doloroso, créanme, yo he visto a los padres a los padres acogientes y a las madres acogientes, cuando les advertí, yo vi en sus rostros la reacción. Siempre va a estar abierta la puerta, siempre, de que vengan a quitarte al pequeñito que tú le llamas hijo, por lo que hiciste. Siempre vas a tener la duda de si no va a llegar una mamá o un papá a tocar la puerta de la Procuraduría, que siempre va a estar abierta, hecho sea de paso, porque ya tenemos el perfil genético de esas criaturas, para que alguien venga a disputarte lo que tú ilegalmente hiciste y sabes que fue ilegal. Entendemos el factor... Pero esto les puede causar más trauma a los niños. Entendemos el factor humano, pensar en el bien superior, que es la tranquilidad, el bienestar de los niños, el lazo o el vínculo que se creó con las personas, aquellos llaman o conocen como figuras paterna o materna. Pero desde afuera, y con todo respeto, señor procurador, hubiera sido también lo conducente que estos niños fueran colocados en una casa hogar, en un albergue, en tanto no se determinara la situación jurídica de los imputados o presuntos responsables que pagaron dinero por adquirir ilícitamente la patria potestad o la constancia de alumbramiento o el aviso de nacimiento falso, en tanto los padres biológicos no aparecieran y dieran su versión de los hechos, independientemente de que si fueron coercionados para hacerlo, si recibieron un dividendo económico o si fue motivo de las circunstancias, ignorancia, pobreza, adicciones o fruto de una violación. Eso es otro factor. Mira, hasta el momento no hay datos que apunten, ninguno, esto lo quiero volver a decir. Sí. Los padres y madres biológicas no tenemos datos que hayan vendido a estos niños. Sí. Porque era muy fácil para los imputados. No los vendieron. Los padres no, pero funcionarios públicos sí. Servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF Sonora, sí. Legalmente, él tenía esa lista, él nomás tenía que hablarles para preguntarles si querían acelerar, entre comillas, los trámites. Y también tenía a su alcance la información de las mujeres que llegaban en estado de vulnerabilidad a parir. Entonces, con este extremo de informaciones, pues para él era muy fácil llevar a cabo esta actividad criminal. Esto lo quiero ilustrar nomás para que me entiendan que realmente es muy probable que las mamás biológicas de estos niños nomás llegaron muy vulnerables y lo que querían era nomás aliviarse, como dicen en los pueblos, y sacarse el niño del vientre, claro, y ya irse del hospital. Ahora, y que alguien más se encargara a su niño. Señor procurador, retomo el punto donde usted dice: a raíz de una denuncia anónima, investigo los hechos y se procede ¿a qué? ¿A la detención de las personas que son acusadas del tráfico de personas? No. Primero nos ponemos a investigar si es cierto que esto estaba pasando. Eso es lo primero que nos pusimos a hacer. La primera diligencia fue una inspección que hicimos a un vehículo donde nos dijeron que supuestamente llevaban un menor, y sí lo llevaban, pero en ese momento
no pareció aparentemente nada raro porque exhibieron acta de nacimiento y todo estaba aparentemente en regla. Hicimos varias investigaciones, entre ellas llamamos a declarar como inculpados a las personas que estaban participando en la venta de estos niños. Y sí llegaron en su momento como inculpados y declararon parte de estos hechos. Continuamos investigando y nos dimos cuenta pues que sí había esta circunstancia. Llegaron también los padres y madres acogientes y también nos confesaron lo que hicieron. Continuamos investigando hasta que llegó el momento que estuvimos en posición de consignar este asunto. El tema, Carlos, Federico, el tema en el que ustedes correctamente han estado, pues me ponen contra la pared, porque es un tema bien complicado de explicar, es el tema de los menores. ¿Por qué se los regresamos a los padres acogientes? De veras, tocayo, Federico, fue una decisión bien complicada para nosotros, súper complicada, porque la otra alternativa, la alternativa de dejarlos en un albergue, implicaba para esos niños probablemente la posibilidad de ya no tener nunca un hogar que los quisiera y que los acogiera como familia. ¿Por qué? Porque estos padres acogientes iban a litigar, ya los consideran, tengo que hacer una pausa, estos padres acogientes ya los consideran como sus hijos, Sí, pero señor procurador, precisamente como ya los consideran como sus hijos, también hay una cosa que es bien cierta. Usaron documentos apócrifos, falsos. No hay ninguna duda. ¿De acuerdo? Ninguna. Entonces, eso el hecho de que llegue el papá... Y así lo hice una y otra vez, incluso en medios nacionales. Sí. Metieron la pata, la regaron, participaron de prácticas corruptoras. Oye, si cometemos un ilícito y metemos la pata, ya con eso nada más no pasa nada. Porque claro, entonces estamos generando una situación de impunidad. ¿Qué está pasando en nuestro país? Porque tenemos, usted se comete un ilícito, una omisión como servidor público, lo sancionan. Si nosotros cometemos un ilícito, pues obviamente nos pone a disposición de la autoridad competente. Entonces, digo, de alguna manera sí es muy entendible que lo que se busca es el bienestar de los niños, pero no a costa de violentar la ley, porque la ley la violentaron. No estamos hablando que sea gente ignorante. Sin embargo, no me parecía correcto y entiendo, de veras, entiendo que ustedes me estén exigiendo una explicación porque se la merece la gente de México. Pero esos niños no tenían ninguna culpa de lo que pasó. Mucho para el análisis, ¿no? Carlos, primero yo le agradezco al señor procurador su valentía. Claro. Digo, al tomarnos la llamada, bien lo dijo, no somos un medio fácil, somos un medio difícil, porque queremos las cosas claras. Pero respetuoso. Sí, claro, ante todo respetuoso. Sí. Pero al final de cuentas, qué bien que esté velando por el bien y la tutela de los menores. Pero como yo le dije, perdón, Carlos, es un Disneylandia para los niños. Porque mañana llega el que sí es el padre, y lo que no quisieron hacer, de ejercitar acción penal le va a romper el corazón a los niños. Iba a ser peor, Carlos. Mañana seguiremos platicando de este asunto porque hay mucho que hablar. Digo, quedaron muchas cosas en el tintero. Y bueno, gracias, buenas noches, hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.